presentación, así que si sucede algo, por favor, chicas, sobre todo, me hablan por el audio porque es la única forma de comunicarme ahora con ustedes, ¿sí? Sí, doctor, no hay ningún problema. Xiomara Leal. Perfecto, sí, te reconocí. Bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, cualquier cosita me avisas por el audio, ¿sí? Porque tengo apagado el celular, todo, así que no hay forma de avisarme nada. Bueno, chicos, vamos a comenzar el taller, este espacio de hoy, que como ustedes ven, ya de entrada es diferente a lo que clásicamente habían visto, que era enzimología clínica. Acá lo hemos dado en llamar marcadores biológicos bioquímicos. ¿Por qué? Porque no solo vamos a hablar de enzimas, sino también vamos a hablar de proteínas, ¿sí? Entonces, ese conjunto de moléculas, en definitiva, son verdaderos marcadores biológicos bioquímicos. Y bueno, hoy nos toca desarrollarlo a través de la virtualidad en esta nueva modalidad. Y a fin de que siempre he tratado de reforzar esta idea en general en una clase, y más ahora que tenemos tantos factores distractores, el televisor, el celular, alguien que entra, que sale, es más difícil a veces estar concentrado tanto tiempo, por eso trataba de hacer una exposición un poco más expeditiva, pero siempre, cuando ustedes se sienten a estudiar un tema, yo les digo que el punto clave es prestar atención, ¿sí? Entonces la secuencia de sucesos que van pasando para evitar las gomas es esta, ¿sí? Si yo atiendo, entiendo, si entiendo, aprendo, y si aprendo, aprendo, en el 99% de los casos, ¿sí? Así que bueno, a prestar atención, sigamos. En esta primera diapositiva, acá lo que les queremos refrescar son los conceptos de enzimas generales que ya lo han desarrollado en la semana pasada, cuando han hablado del tema general de enzimas. Bueno, esta es una definición clásica de libros, se las dejo ahí para que la repasen. Recuerden que son catalizadores biológicos, la mayoría de naturaleza proteica, y acá tienen la clasificación general, que es una forma de clasificar enzimas de acuerdo, si se quiere, a una actividad química que tienen las enzimas. Y esa la tienen que dominar, por supuesto, para el examen es fundamental. Pero acá vamos a hablar de otras formas de clasificar las enzimas, ¿sí? Una de esas es de acuerdo a su distribución. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de enzimas o de proteínas aplicadas a nuestro cuerpo, al organismo. Y el organismo tiene tejidos, y los tejidos tienen células. Entonces las enzimas están distribuidas de distintas maneras en los tejidos, y también están distribuidas de distintas maneras dentro de la célula. Acá les dejo un repaso de cómo, digamos, de qué tipo de enzimas para qué sector de la célula, que como les recuerdo en el video que ha hecho el doctor Cainzo, ahí está muy lindo en un gráfico explicado, más didáctico, y está bueno, pero lógicamente si yo estoy hablando de enzimas mitocondriales, y bueno, las enzimas que participen en el ciclo de Krebs serán enzimas mitocondriales, las que participan en la glucólisis serán citosólicas, y así, ¿sí? Y otra forma de clasificarla, que esto es lo que tienen ustedes en la cartilla, es de acuerdo a en qué órgano predomina ese tipo de enzima o de proteína, si es que predomina en alguna, ¿sí? Porque habrá algunas proteínas o algunas enzimas que predominen en un sector y otras que no, como LDH, que es ubicua, que está en todos lados. Entonces es muy importante para poder saber digamos, qué tipo de LDH estoy viendo afectada. Vamos a necesitar un proteinograma, es decir, saber qué isoenzima es la que se eleva, porque si no está distribuida por todos lados. Y acá quiero que tengan en cuenta un concepto que se aplica a todo estudio complementario, y a este también, por supuesto, que es el de sensibilidad versus especificidad. Sensibilidad, como su nombre lo indica, es qué tan sensible es el estudio, es decir, ante pequeñas alteraciones de esa patología o ante pequeñas presencias de esa enfermedad, por así decirlo, ya se afecta la concentración. Y especificidad quiere decir que es específico para ese órgano o para esa enfermedad, depende de lo que estén. En este caso, como estamos viendo distribución de enzimas para órganos, estamos
buscando especificidad de órgano. Y es muy difícil, de hecho no existe ninguna que sea 100% sensible y 100% específica. Por eso ustedes van a ver que para una enfermedad se estudia más de una proteína o más de una enzima a la vez, porque se necesita combinar sensibilidades y especificidades a fin de hacer un mejor diagnóstico. Bueno, la mayoría de las enzimas que vamos a estudiar ahora se llaman así, enzimas de escape, ¿sí? ¿Qué quiere decir enzimas de escape? Quiere decir que son enzimas que se pueden encontrar en la sangre, pero que normalmente no cumplen funciones en la sangre, ¿sí? Sino que se escapan, por eso se llama de escape, se escapan de un tejido. Entonces, existe normalmente un escape de enzimas del tejido. Ustedes fíjense, acá vamos a este cuadrito, en el A. Ustedes ven cómo un recambio celular normal produce ruptura de la membrana, muerte celular y salida de estas pelotitas que son las enzimas que salen a la sangre, ¿sí? Entonces, esa salida es normal, pero si hay algún evento que produce necrosis celular, es decir, muerte no planificada, aumento de la muerte celular, mira acá en vez de morir una, mueren 3, esas pelotitas se multiplican muchísimo más, ¿sí? Entonces, por más que no cumplan una función específica en la sangre, van a estar en su mayoría aumentadas, ¿sí? Incremento. Esta muerte celular, esta necrosis, puede ser por diferentes causas, puede ser un traumatismo, puede ser una infección, puede ser un tumor, ¿sí? Una replicación celular no controlada, bueno, anoxia, tóxico, miles de causas, acá las tienen los ejemplos. Pero también, así como en la mayoría de los casos hablamos de aumento de las enzimas y los marcadores, también puede haber disminución, ¿sí? Que ya no vamos a detener un poquito esto cuando hablemos de hígado. Por ejemplo, en los casos de disminución de la síntesis o de eliminación exagerada por el riñón. Pero en la mayoría de los casos vamos a estar buscando aumentos. Conceptos generales para que tengan en cuenta a la hora de encarar este tema. Primero, que en general el aumento de estas enzimas de escape o de estos marcadores no se correlaciona con gravedad clínica. Es decir, no está peor el paciente que tiene más aumentado tal o cual enzima respecto de otro. No, no necesariamente, ¿sí? Puede que tenga más partes afectadas del órgano, pero no necesariamente estar más grave clínicamente. Y después, este concepto es muy importante, que nosotros, cuando hablamos de lesión celular, no siempre hablamos de necrosis. Lesión celular puede ser perfectamente un estado en el que la célula se encuentra, por ejemplo, peleando contra una infección, por ejemplo, y eso le consume su energía, porque en vez de dirigir su energía para su metabolismo común, lo está haciendo para luchar contra la infección. Y todo lo que sea disminución de energía se transforma en aumento de la permeabilidad de la membrana. ¿Por qué? Porque para mantener la membrana permeable necesitamos siempre una determinada cantidad de energía. Entonces, todas estas situaciones que yo les dejo acá como ejemplo, invasiones virales, ausencia de glucosa, hipoxia, etcétera, son situaciones que le van a quitar energía a la célula, por lo cual esa membrana se empieza a volver más permeable y su contenido puede salir sin llegar a morir la célula. Entonces, eso quiero que se lo graben, que lesión celular no implica muerte celular, ¿no? Bueno, ¿y sobre qué vamos a hacer foco? Sobre estos cuadros o situaciones clínicas, ¿sí? Cardiopatías isquémicas, especialmente el infarto agudo de miocardio, hepatopatías, pancreatitis y tumores. Y acá les recalco el concepto que habíamos dicho que son enzimas, vamos a hablar de enzimas y de proteínas como marcadores biológicos bioquímicos, ¿sí? Empecemos con cardiopatía isquémica. Bueno, esto, antes que nada, les repito, está desarrollado por el doctor y está desarrollado por las chicas en 2 videos distintos que van a quedar en el campus. Ahí hay mucho contenido que está buenísimo que lo vean y va a servir de complemento a todo esto, así que yo esto voy a ir un poco más rápido. Si bien acá estamos representando un infarto, que quiere decir cuando un sector del corazón
muere por falta de llegada de sangre, básicamente. Como ustedes ven, todo este sector morado más oscuro, ese sería el sector infartado. Este es el infarto, es la etapa final de todo un proceso que se viene dando ya de tiempo prolongado. Entonces, por eso no hablemos solo de infarto, sino hablemos de cardiopatía isquémica, ¿sí? Donde se va pasando por distintas etapas, muchas de esas etapas dan signos, dan síntomas, otras no, pero la gran mayoría sí. El tema es saberlas pesquisar, ¿sí? Y es lo que yo siempre les digo, si ustedes ven un paciente que es obeso, hipertenso, tabajista, por más que no tenga dolor de pecho, ni agitación, ni nada por el estilo, ya están ustedes viendo ahí factores de riesgo para cardiopatía isquémica. Entonces no esperen que su diabetes le duela, que su hipertensión le duela, porque nada de eso va a pasar. Usualmente cuando duele es porque ya hay un infarto, o en el corazón, o en el cerebro, en fin. Entonces, abocándonos específicamente en lo que es infarto, acá se las represento con una mesa de 3 patas. Entonces, lógicamente, si le falta una patita, se cae la mesa. Bueno, muchas enfermedades, todas las enfermedades en realidad, tienen mesas de 3, 4, 5 patas, depende de la enfermedad, depende de la cantidad de patas que se necesiten. Pero ninguna enfermedad, ninguna, puede prescindir de esto, de la clínica, que de hecho es el norte que nos guía. Hay un dicho que siempre lo repetimos, se van a cansar de escucharlo, que es: la clínica es soberana. Entonces, cuando yo estoy estudiando un paciente, siempre tengo que guiarme por la clínica, apoyado en los estudios complementarios de diagnóstico, pero siempre me guío por la clínica. Nosotros no damos tratamiento para un laboratorio, no tratamos electrocardiogramas, tratamos pacientes, ¿sí? Así que eso, muy claro. Si bien acá vamos a hacer poco, por supuesto, en el laboratorio, no quiero que se olviden de la clínica, que ustedes la van a escuchar, y de hecho las chicas también le hablan del tipo de dolor, opresivo, engarra, en fin, pero siempre buscando la clínica. Bueno, vamos a hablar entonces de esta patita que es del laboratorio, y acá está el gráfico, que yo creo que condensa quizá lo más jugoso de esta parte de la charla, que son las curvas enzimáticas o proteicas de infarto agudo de miocardio. En la cartilla ustedes tienen el horario de inicio de elevación, el horario que hace pico y el horario, digamos, cuánto tarda en volver a la normalidad. Aquel que es memorioso y que se lo puede acordar, todo perfecto, bueno, buenísimo, aproveche. Pero si no se lo acuerdan, como en mi caso, que siempre olvido todos esos datos, no interesa, no es eso importante, o sea, no le va a cambiar a usted el uso, acordarse si aumentaba a las 3 o a las 4 horas, eso no. Lo que importa es el orden, y el orden en que empiezan a aparecer, y más o menos en qué tiempo yo espero ya encontrarlo en sangre elevado a tal o cual marcador. Entonces, ¿y cómo lo van a estudiar a cada marcador? Aparte de tener eso en mente, digamos, tienen que saber perfectamente qué es lo que ustedes están. Por ejemplo, si yo digo mioglobina, que por ejemplo la marco acá como la primera proteína que aumenta, miren, de rapidísimo que hace su pico, pero easy comes, easy goes. Sube y baja a la vez también rápido. Ustedes, aparte de ese dato, tienen que saber todo de mioglobina, qué tipo de proteína es, a dónde se distribuye, cuál es la función, etc. ¿Y por qué? ¿Por qué no solo, y miren todo lo que hay que medir para estudiar un infarto, por qué no nos quedamos solo con mioglobina? Que bueno, ustedes ya saben el concepto, que mioglobina no solo está en el corazón, entonces el hecho de habernos puesto una inyección, incluso de haber hecho algún esfuerzo físico, ya puede aumentar la mioglobina. Entonces, resulta poco específica, ¿sí? Si bien puede ser muy sensible, o sea, pequeñas cositas ya aumenta, pero es específico porque aumenta por muchas cosas. De ahí ustedes tienen la curva de CK total y la fracción MB, que fíjense que tienen una forma muy similar. MB dura un poquitito menos. Entonces ustedes siempre que pidan en el laboratorio, pidan CK total y fracción MB. ¿Por qué? Porque esta fracción MB es la que está predominante en el corazón. Con lo cual, si ustedes ven que CK-MB
supera el 15 al 20% de la total, empieza en un paciente diabético, hipertenso, con dolor de pecho, etcétera, denle muchísima jerarquía porque es altamente sugestivo de que esa sea de origen cardíaco, ¿sí? Y bueno, y después, estas son quizás las más clásicas y lo que ya prácticamente se hace en todos lados, donde haya unidad coronaria, o bueno, en todas las guardias casi hay de adultos, es la medición de troponina, ¿sí? Que sigue una curva también muy similar, si ustedes la ven a esta línea punteada, es muy similar a la de DSK, pero que tiene la particularidad de que es más específica. Y también, como dato extra, está bueno tengan en cuenta que troponina puede aumentar, más o menos, en 1/3 de los casos, en lo que es la cardiopatía isquémica previa al infarto. Es decir, cuando todavía no necrosó el corazón, pero ya le está llegando menos flujo de sangre, normalmente en esas condiciones la CK no aumenta, pero la troponina puede aumentar. 1 de cada 3 va a identificar troponina. Entonces ya puede ser un marcador de cardiopatía isquémica, en cambio la CK no. LDH, que siempre se hace una ensalada con LDH, para el infarto agudo, la A significa agudo, evento súbito, no nos sirve. ¿Sí? Por eso la tacho, no nos sirve ahora. Porque ustedes fíjense que el ascenso es lento, el pico es tardío y el descenso también es lento. Nos va a servir para el seguimiento, pero para el evento agudo, no. ¿Sí? Entonces a veces les tiro algunas preguntas con ese efecto en el final y no siempre sale ese concepto, ¿no? Entonces, sigamos. Otro concepto que quiero que tengan en cuenta, que yo sé que ya lo han desarrollado en la clase pasada, está en la cartilla y demás, pero bueno, se lo refuerzo breve acá, es el concepto de isoenzima, iso igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que son enzimas que actúan que catalizan la misma reacción química, pero tienen propiedades físicas y químicas diferentes, por lo cual, si tienen propiedades físicas, químicas diferentes, se pueden separar por electroforesis, ya que tienen distintos pesos moleculares. Entonces acá, como ejemplo, vamos a tomar CK, fíjense cómo si yo hago una separación electroforética de creatinquinasa, se separan sus 3 fracciones, como es un dímero, o sea, la unión de 2 monómeros, M y B, M de muscle, B de brain, tenemos las combinaciones MM, MB, que era la que nos interesaba por el infarto, y BB, ¿sí? Y ustedes fíjense cómo este es un paciente normal, la mayoría de la CK que circula en sangre es fracción M, y ahí le sigue la fracción MB y muy poquitito de BB, ¿sí? Eso sería un proteinograma electroforético normal. Y esto es para que, en estos gráficos que les dejo acá de la distribución de órganos, para que ustedes vean esto que decíamos de lo difícil que es encontrar una enzima que sea específica de órgano, porque fíjense que a pesar de que se llame BB, de brain, que lógicamente está en el cerebro, pero miren en todos los otros órganos que están, ¿sí? Bueno. Pasemos a enfermedades del hígado. Cuando nosotros hablamos de enfermedades del hígado o hepatopatías, que significa lo mismo, vamos a hablar de todas estas condiciones o situaciones. Lesión de hígado, colestasia, alteraciones de la función y las neoplasias del hígado. Todas estas se pueden estudiar en parte con estudios de laboratorio bioquímico. Empecemos con lesión. Recuerden que habíamos dicho que lesión no siempre implica muerte celular, ¿sí? Entonces, acá el doctor ha dejado este gráfico que me pareció muy representativo, que es la hepatitis viral aguda, ¿sí? Itis, es decir, inflamación. Inflamación del hígado producida por un virus. Virus que infectan el hígado, hay muchísimos. No solo están los virus hepatitis, sino hay muchísimos otros, ¿sí? Citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, VIH, dengue, ahora que está tan en boga y demás. Bueno, entonces, en un evento agudo, la forma de la curva, fíjense cómo todo lo que sea agudo siempre va a tener una forma así, ascenso y descenso, ¿sí? De lo que habíamos visto recién en infarto. Todo tiene una forma de ascenso y descenso, en agudo. Acá también,
Entonces, esta amarilla corresponde a GPT y esta verde corresponde a GOT. La forma de la curva es muy similar, solo que GPT se eleva por sobre GOT. ¿Y eso por qué? Tiene que ver con la distribución, lo que habíamos charlado al inicio, de la distribución de las enzimas en compartimentos celulares. GPT es una enzima 100% citoplasmática, ¿sí? En cambio, GOT es una enzima que es citoplasmática y que es mitocondrial. 60-40% más o menos, o mitad y mitad si quieren para recordarse, más fácil. Entonces, cuando yo tengo la célula lesionada, es decir, está empezando a haber situaciones de baja energía por algún motivo, lo primero que se altera, dijimos, es la permeabilidad celular. Entonces empieza a salir, si esta es la célula, vamos a hacerla así, vamos que este es el núcleo, entonces, lo primero que va a pasar si se altera la permeabilidad de la membrana celular es salir en su contenido citoplasmático. Y lo que esté adentro de la mitocondria todavía se conserva porque no ha muerto la célula, ¿sí? Entonces, acá hay mucha más GPT que GOT. Por eso es que se da esta imagen, ¿está? Ahora, si el evento, aún siendo agudo, produce muerte celular, necrosis, ruptura total de la célula, se va a terminar liberando el contenido de GOT también y puede incluso superar, ¿sí? Pero no es tan frecuente de ver esta situación. Las hepatitis necróticas agudas, sí, fulminante, afortunadamente desde la introducción de la vacuna contra la hepatitis A, prácticamente no se ve esa situación, ¿no? Pero difiere, fíjense cómo difiere esto de esto, que es la hepatitis crónica. Como acá, GOT está por sobre GPT, ¿por qué? Porque acá ya predomina un proceso de muerte celular. Esa noxa, ese evento que lo estaba agrediendo al hígado ha persistido y ha hecho que la célula finalmente muera, entonces empiece a liberar su contenido de mitocondrial y cuando muere ese hepatocito empieza a ser reemplazado por tejido cicatrizal y eso va llevando a lo que se llama cirrosis hepática. Entonces, fíjese cómo los valores absolutos son menores que el evento súbito, donde a veces puede llegar a miles de transaminasas, o sea, 2000, 2500 de transaminasas. En este caso son menores. ¿Por qué son menores? No porque esté mejor, sino que el valor absoluto es menor porque tiene menos tejido sano o menos tejido hepático vivo que pueda liberar su contenido. Como se va reemplazando por tejido cicatrizal, entonces cada vez hay menos enzimas que liberar. Por eso es que cae la curva, ¿sí? Y dentro de lo crónico tiene reagudizaciones, que son estos picos dentro de lo crónico. ¿Ah? Ahora, lo que yo les quería remarcar es que una situación no pasa súbitamente de una forma a otra. O sea, no es que yo paso de esto a esto, así el lunes estoy así, el martes estoy así, no. Sino que va pasando con las semanas y probablemente con los meses, va pasando esta situación. Entonces, fíjense acá en el gráfico de arriba, es el evento agudo. Esto olvídense, no, ¿sí? Ustedes fíjense cómo la forma de la curva, pico ascendente, pico descendente, un poquito más lenta la GPT, pero predomina GPT sobre GOT. Ahora, si esta situación no se resuelve, por ejemplo el virus que sigue agrediendo o lo que fuese, fíjese cómo empieza a haber estos eventos de picos dentro de la cronificación, vuelven a aumentar las transaminasas, vuelven a aumentar las transaminasas, y cómo va cayendo más lentamente es porque va perdiendo su tejido hepático, por eso va cayendo. Acá ya prácticamente se igualan y vuelve a subir muy por arribita de lo normal, hasta que finalmente se invierte y GOT va a terminar superando a GPT, llegando a la cronificación. Fíjense cómo acá estamos hablando de días y acá estamos hablando de meses de lesión hepática. O sea, fíjense cómo son de diferentes las curvas. Y yo para poder dar esta interpretación, lo que tengo que hacer es tomar muestras seriadas. Por eso no me sirve de nada un valor aislado que yo le tome al paciente. Porque un valor aislado puede ser muy similar a un evento agudo y después
constato que han bajado las dos, por ejemplo, que yo lo mire acá y digo, qué bueno, ya está, ya nos quedamos tranquilos, ya ha bajado la transaminasa, pero no le vuelvo a controlar después, miren acá de nuevo un pico y demás, y no me estoy dando cuenta que en realidad se está cronificando el problema, no es que se está mejorando el paciente. Por lo tanto, un descenso de transaminasa no siempre implica mejoría. Bueno, conclusiones, que son las cosas que fuimos diciendo. Las transaminasas son marcadoras de lesión. GPT predomina sobre GOT en los procesos inflamatorios agudos. Importa la forma de la curva, así lo acabo de decir, y un descenso de los valores normales no implica necesariamente mejoría. Bueno, también lo acabamos de charlar. Segundo cuadro clínico, colestasis. Bueno, siempre hago esta salvedad para que les quede. Muchas veces pregunto en el final qué significa colestasis. Ustedes recuerden que dentro de lo que ustedes tienen que ir aprendiendo en primer año es vocabulario médico específico, ¿sí? Entonces es muy importante aprender todo el vocabulario médico. Entonces, porque puede incluso aparecer preguntas de eso. Usted cuando lee una historia clínica lee la palabra coluria y ya sabe qué significa coluria, no necesita la descripción. El paciente presenta coluria, fin, ¿sí? Entonces lo mismo acá, colestasis. ¿Qué significa colestasis? Cuando hago esta pregunta, el 99% me dice obstrucción de la vía biliar. Bueno, yo se los doy por correcto, pero es inexacto, ¿sí? Colestasis, éstasis, significa enlentecimiento de alguna circulación, en este caso de bilis. Entonces sería enlentecimiento o éstasis de bilis, cuya principal causa es la obstrucción, pero no es la única, ¿sí? Hay fármacos que pueden dar colestasis, hay infecciones que pueden dar colestasis y no hay obstrucción por sí misma. Bueno, de cualquier manera, siempre que haya colestasis, la FAL es la enzima, fosfatasa alcalina, significa eso, es la enzima que siempre tiene que estar elevada, ¿sí? O sea, no puede haber colestasis con FAL normal. Hablando de compartimentalización de las enzimas, todas las enzimas de colestasis, que son FAL, gamma-GT o gamma-glutamil transpeptidasa y 5-ribonucleotidasa, son estas tres, son enzimas que están en las membranas celulares, ¿sí? Las otras habíamos hablado del citosol, habíamos hablado del mitocondria, bueno, estas están en las membranas. Por eso aumentan en la colestasis, porque cuando la bilis no fluye, no drena, entra en mayor contacto con la membrana celular de los conductillos biliares, empieza a ejercer su efecto y empieza a liberarse, por lo tanto, las enzimas que están ancladas en una capa lipídica, ¿sí? Por eso es que estas enzimas son las marcadoras de colestasis. Otra vez, no son específicas de órganos, porque FAL también, por ejemplo, yo soy pediatra, por ejemplo, y veo muchos chicos con FAL elevada. ¿Y eso por qué? Porque está predominantemente en el hueso y actúa mucho en la fase de crecimiento. Entonces, un chico en crecimiento va a tener una FAL elevada y eso es normal, ¿sí? No se debe de interpretar, por supuesto, dentro de ciertos valores, pero no es normal, digamos, no debe interpretarse como un problema hepático ni nada. Gamma-GT aumenta prácticamente con cualquier problema que tenga el hígado, aumenta gamma-GT, pero tiene una característica que es inducible, es decir, hay fármacos que pueden inducir el aumento de su producción. Por ejemplo, los anticonvulsivantes, fenobarbital, o que ya lo conocen, el tóxico al alcohol, ¿sí? El alcohol aumenta la producción de gamma-GT y es un gran marcador de etilismo crónico, o sea, no de etilismo agudo. En un etilismo agudo la gamma-GT no se inmuta, pero sí en el crónico. Entonces sirve a veces para, bueno, saber si el relato del paciente es verdad o no. Muchas veces les da vergüenza admitir y demás que consumen alcohol y bueno, esto lo delata bien. Y las 5-ribonucleotidasas, yo se los puse así para que se acuerde, gran marcador de metástasis hepática. ¿Sí? Hay varios estudios que muestran lo sensible que es cuando el hígado presenta metástasis. Recuerden que el hígado
tumor en el hígado, si ustedes ven un tumor en el hígado, lo primero que tienen que hacer es descartar que no sea metástasis. O sea, no es muy frecuente, o sea, no es lo más frecuente los tumores primarios de hígado, sino los secundarios. Y hay que ir a salir urgente a buscar cuál es el tumor primario. Bueno, pregunta de examen que a mí me gusta hacer. ¿Cómo se estudia la función hepática? ¿Sí? ¿Cómo se estudia la función hepática? De dos formas. Por un lado, ustedes van a ver que hay formas de estudiarlo en lo agudo, si está funcionando el hígado, o en lo crónico. ¿Cómo es esto? Bueno, empecemos. Lo que ustedes tienen ahí en la cartilla como marcador de función hepática es esta enzima que les marco acá, la famosa CHE, o pseudocolinesteasa. ¿Y cómo es la cosa? En condiciones normales, yo le grafiqué acá cómo sería una terminal nerviosa con su célula muscular o sináptica, digamos, acá lo que estamos representando es una contracción muscular. Normalmente, como la contracción muscular, viene el neurotransmisor dentro de una vesícula que se llama acetilcolina, se libera según un receptor y contracción muscular, ¿sí? ¿Quién saca a la acetilcolina de sus receptores? Esta enzima, que está en la hendidura sináptica, que se llama acetilcolinesterasa, que lógicamente hidroliza en colina y ácido acético, y de esa forma se vuelven a exponer los receptores para nueva llegada de neurotransmisores, ¿sí? Eso en condiciones normales. Durante la anestesia, muchas veces se usa, no es que todas las anestesias usen esto, pero sí hay muchos anestésicos que se usan, la butirilcolina, ¿sí? La butirilcolina es un análogo sintético de la acetilcolina, es decir, se le parece estructuralmente, entonces puede ocupar su receptor, pero no desencadena la respuesta postsináptica. Entonces, al unirse a esto, la acetilcolina no puede unirse, se degrada por la acetilcolinesterasa normalmente, y el paciente no contrae el músculo, entonces está completamente relajado, lo cual es muy útil cuando van a intubar a un paciente, por ejemplo, el anestesista necesita relajarlo porque está muy tenso, entonces es muy difícil el procedimiento y hay que mantenerlo relajado por la condición que fuese. Entonces se utilizan este tipo de medicamentos. El tema cuál es, que si voy a paralizar los músculos, voy a paralizar el diafragma también, que es un músculo junto a todos los músculos respiratorios accesorios, entonces el paciente va a entrar en un paro respiratorio inducido. Por lo tanto, en algún momento, eso lógicamente, después va a un respirador, la máquina se encarga de respirar por el paciente, pero en algún momento eso hay que revertirlo. ¿Y quién se va a encargar de sacar ese anestésico de ahí? Bueno, la pseudocolinesteasa, ¿sí? Es la que degrada. Ahora, si yo por alguna condición tengo descenso de la pseudocolinesteasa, esta butirilcolina ocupa el receptor y nunca se va. Entonces el paciente le induje un paro respiratorio del cual no lo puedo sacar, ¿sí? Por eso siempre hay que pedirlo en los prequirúrgicos. Hay condiciones genéticas donde la persona nace con poca síntesis de esta enzima, o eso es importante, en los casos de insuficiencia hepática crónica, ¿sí? Un paciente que ya tiene un hígado muy lesionado. ¿Por qué? Porque esta pseudocolinesteasa la sintetiza el hígado, y el hígado es un gran reservorio de pseudocolinesteasa, tiene un montón de vacuolas con esto. Entonces, en un evento agudo que lo lastime, esto no va a caer. Por ejemplo, tiene una infección, no va a caer la pseudocolinesteasa, va a seguir normal porque tiene un montón de depósitos del hígado. Pero si eso empieza a persiste, y el hígado no puede volver a sintetizar pseudocolina, se le van a acabar las reservas y lógicamente vamos a caer en esta situación. Pero lo que quiero que les quede claro es que al estudiar función hepática con la pseudocolinesteasa estoy viendo la función hepática a largo plazo, no estoy viendo el evento agudo. ¿Cómo hago para estudiar la función hepática en el agudo? Con la coagulación, ¿sí? Con la coagulación. Estudiando coagulación, yo estoy estudiando la función hepática en agudo. ¿Cómo es esto? Bueno, coagulación es todo un tema, no voy a entrar en detalles, pero para que más o menos
se entienda de qué estoy hablando, ustedes saben que cuando hay un daño en el endotelio de los vasos, se exponen las proteínas subendoteliales, fundamentalmente el colágeno, pero no es la única, van a haber un montón de proteínas, como por ejemplo la proteína de von Willebrand, etcétera, de las cuales el déficit de esas proteínas van a traer un montón de enfermedades con tendencia de sangrado. Pero cuando estas proteínas se exponen al plasma, una de las cosas que sucede, que generan estas proteínas, es la activación de lo que se llama cascada de la coagulación, que ahora vamos a ver un poquito más. Al activarse acá la cascada de la coagulación, lo que empieza a hacer es que el fibrinógeno, que es soluble, por eso no se lo ve, está disuelto, por así decirlo, en agua, en el agua del plasma, cuando se desencadena esta cascada de la coagulación, se transforma en fibrina, que es insoluble, y por eso se hace esta red amarillenta, que empieza a atrapar los elementos formes, principalmente las plaquetas, que son las pelotitas moradas y después también hay glóbulos rojos y demás, ¿sí? Entonces de esa forma se forma un tapón fibrino plaquetario, ¿sí? Que es el primer paso de la coagulación. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo eso con el hígado? Bueno, ya llegamos. Bueno, acá es un resumen. Entonces la coagulación va a hacer una cascada de reacciones. Esa transformación del fibrinógeno en fibrina depende de una cascada de reacciones químicas que se dividen en dos vías, una vía intrínseca, se le llama así, y una vía extrínseca. Estas vías, donde una proteína activa otra y activa otra y activa otra, por eso se llama cascada, van a desembocar ambas en lo que se llama la vía final común, que es el factor 10, ya se los voy a mostrar, ¿sí? Este factor va a activar a la trombina, que de protrombina pasa a trombina, este es el factor 2 de la coagulación, y la trombina finalmente transforma el fibrinógeno en fibrina, y la fibrina hace la red, ¿sí? Esto es sumamente importante porque cuando ustedes estudien en farmacología a la anticoagulación y quieran usar heparina, por ejemplo, van a ver que la heparina lo que hace es unirse a la antitrombina, se lo bloqueo acá, ¿sí? Bueno, por eso es importante, porque después tiene muchísima utilidad. Entonces, acá acá les dejo una foto de lo que es ese tapón fibrino plaquetario. Fíjense, todo esto blanquito que ustedes ven acá, todo eso blanquito es fibrina, ¿sí? Esa es la famosa, este es real, digamos, es una foto microscópica. Entonces ve cómo quedan atrapados todos los elementos formes. Acá se toma un fragmentito de la fibrina y se lo mira en el microscopio electrónico. Y esto es un diagrama de cómo sería la fibrina. Esto es fibrinógeno soluble en agua, disuelto, ¿sí? Por lo tanto, esto es la forma en la que normalmente circula en sangre. Fíjense cómo los sitios de unión están ocupados por unas proteínas A y B, que se llaman fibrinopéptidos A y B. Cuando llega la trombina, esa que marqué recién, la de la heparina, lo que hace es sacar esos tapones, expone sus sitios de unión y fíjense cómo encaja todo como un rompecabezas y se empiezan a formar las redes de fibrina, ¿sí? Eso quiero que lo tengan. Entonces, esto es finalmente fibrina, entonces esto es soluble y esto es insoluble, ¿sí? Por eso se ve. Bueno, acá está, esto no lo tienen que saber, es simplemente para que ustedes lo conozcan, digamos, pero en algún momento hay que estudiarlo. Acá está lo que les decía, la vía intrínseca, la vía extrínseca, y acá el punto neurálgico del factor 10, que es la vía final común, la protrombina, trombina, y finalmente fibrinógeno en fibrina y ecuador. Así de esa forma se van autoactivando algunos, y uno activa al otro, el 12 activa al 11, el 11 activa al 9, y así. Y los factores de la coagulación, si bien tienen nombres propios, por ejemplo el 8 se llama antihemofílico, la mayoría se identifican, o sea, ya los conocemos por números, ¿sí? Por eso ustedes lo ven por números romanos. Bueno, toda esta explicación es para mostrarles este cuadro final, donde ustedes ven que los factores de la coagulación tienen tiempo de vida medio. ¿Qué quiere decir vida media? Es el tiempo que se demora en reducir la concentración a la mitad.
Fíjense que hay tiempos de vida media muy cortitos, como por ejemplo el factor 7, que de 2 a 5 horas ya redujo su concentración a la mitad. Fíjense cómo tiene 12 horitas nada más. Entonces, retomando la idea inicial, si yo tengo un hígado que está sufriendo, que no está funcionando, que por algún motivo no puede sintetizar sus proteínas, por ejemplo, estos factores de la coagulación van a rápidamente descender su concentración, porque duran muy poquito en la sangre, 2 a 5 horas, y ya empiezan a caer. Y no hay un hígado que reponga. Entonces no hay factores de la coagulación, por lo tanto el paciente no coagula bien, por lo tanto las pruebas de coagulación me van a venir alteradas en el agudo, ¿sí? Esa es la diferencia entre la pseudocolinesterasa y el estudio de la coagulación, ¿sí? Bueno, y esto, para que vayan conociendo, son los factores de la coagulación K dependientes. ¿Qué significa eso? Que dependen de vitamina K. Cuando estudian vitaminas, o bueno, si se acuerdan, K, para que ustedes se acuerden, K viene de coagulación en danés, porque el doctor que la describió era danés y él vio que esta vitamina intervenía en la coagulación y le puso vitamina coagulation, y bueno, se escribe con K y de ahí quedó vitamina K, ¿sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué sirve para coagular? Porque hace falta para sintetizar estos factores de la coagulación. Hay factores K dependientes. Esa es la respuesta. Bueno, conclusión. Ante la falla de función hepática, lo primero que se altera es el coagulograma. La insuficiencia hepática la marca la falta de respuesta a la vitamina K, ¿sí? Y el descenso de albúmina la mayoría de las veces es más tardío. Esa es otra, porque uno podría decir que, bueno, la albúmina también es producida por el hígado. Podríamos medir albúmina y de esa forma saber si está funcionando o no, pero la albúmina dura en sangre entre 2 a 3 semanas, entonces si yo ahora tengo el problema, hoy jueves, tengo problema de hígado, y le mido albúmina mañana, viernes, voy a estar midiendo en realidad la albúmina que se sintetizó hace 2 semanas, por lo tanto, recién de acá a 2 semanas voy a tener la caída de albúmina, entonces no me sirve para el agudo, me sirve para lo crónico. Cortito, pancreatitis. Pancreatitis, de nuevo, si el sufijo litis quiere decir inflamación, de nuevo puede ser agudo o puede ser crónico. La misma idea, fíjense la forma de la curva en lo agudo y la forma de la curva en lo crónico. Las enzimas que se utilizan para pancreatitis son amilasa y lipasa. La diferencia es que amilasa, o sea, el lipasa es más específica porque amilasa, al haber amilasa salival, no solo aumenta en la patología pancreática, sino en una parotiditis también va a aumentar la amilasa, ¿sí? Esto de que la amilasa está primero que la lipasa no es así, prácticamente, o sea, si bien un poquito, está como medio exagerado en el cuadro, pero las dos aumentan prácticamente por igual, ¿sí? Lo que quería era remarcarle esta idea de que la amilasa en particular, a diferencia de la lipasa, filtra por el glomérulo del riñón y se elimina por orina. Entonces yo, aparte de poder medir amilasemia, voy a medir amilasuria. Seguimos con el vocabulario, amilasuria, eso también ya conocen qué significa. Y esto tampoco es para que lo sepan, ni se lo tienen que estudiar ni nada, pero yo puedo medir el clearance de amilasa, ¿sí? El aclaramiento renal de amilasa, o sea, qué volumen de plasma es depurado de amilasa durante un minuto de actividad renal y relacionarlo con el clearance de creatinina. Entonces, si yo hago este cociente de clearance de amilasa sobre clearance de creatinina por 100, puedo tener un índice bastante aproximado de la actividad inflamatoria que hay en el riñón, que hay en el páncreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha eliminación de orina, por orina, en sangre quizás yo ya tenga amilasemia normal, pero porque estoy teniendo mucha eliminación por orina. Entonces, una normalización de la amilasemia no quiere decir que el proceso haya terminado. Quizás sigue activa la inflamación en el páncreas y lo voy a evidenciar a través de la amilasuria. Y eso es muy importante porque
si ustedes piensan en la fisiopatología de la pancreatitis, lo que está sucediendo es que ese órgano está inflamado porque se está autodigiriendo, es decir, las secreciones gástricas, los jugos gástricos, los jugos intestinales del páncreas se han activado adentro del órgano, entonces está súper inflamado, y una de las primeras cosas que hay que hacer, o lo primero que hay que hacer, es poner el páncreas en reposo total, o sea, no se alimenta más el paciente. ¿Hasta cuándo? Porque esa situación, ¿hasta cuándo se puede sostener? Y bueno, hasta que yo pueda evidenciar de que el proceso inflamatorio ha empezado a decrecer. ¿Y cómo lo voy a evidenciar? A través de amilasemia / amilazuria, ¿sí? Entonces, muchas veces ustedes van a tener una amilasemia casi normal, pero con amilazuria elevada. Eso es signo de que todavía falta para poder alimentarlo al paciente, ¿sí? Y por último, cortito, lo que son el concepto de marcadores tumorales, ¿sí? Marcadores tumorales, recuerden, o sea, estos son proteínas o enzimas que medimos en sangre que se relacionan con la presencia de un determinado tumor, ¿sí? No quiere decir que si tal paciente tiene elevado este marcador, tiene tal tumor, no, ¿sí? Por eso les puse acá grande, en mayúsculas, no se usa para hacer diagnóstico, sino más bien para seguimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un cáncer de próstata con una proteína que se llama antígeno prostático específico elevado, acá por ejemplo, PSA, ¿sí? Yo le inicio un tratamiento, se le hace la cirugía, le inician la quimioterapia y demás. Yo lo que espero de ese PSA es que vaya disminuyendo como signo de éxito terapéutico, y no que se mantenga estable o peor aún que aumente, porque eso me haría pensar de que ha quedado tumor residual o peor aún que hay metástasis, ¿sí? Entonces, por eso sirve más que nada para seguimiento, no para el diagnóstico. Acá yo les dejo, a modo ilustrativo, si se lo aprenden unos cuantitos mejor, de qué significa, que les puse las siglas, del marcador y qué tipo de tumor es marcador de qué tipo de tumor, ¿sí? Pero recuerden que no quiere tumor, no siempre significa cáncer, puede ser un tumor benigno, incluso puede ser tumores inflamatorios. Por ejemplo, alguien puede tener elevada la fosfatasa ácida prostática por andar mucho en bicicleta, por el rebote en la silleta le inflama la próstata, ¿sí? Muchos no son específicos del tipo de cáncer, es lo que decíamos, la especificidad también falla acá, y no se elevan en todas las personas con cáncer, especialmente en etapas tempranas, es decir, cuando más nos gustaría a nosotros hacer el diagnóstico es en etapas tempranas, porque eso mejora notoriamente la sobrevida. Pero lamentablemente estos marcadores tumorales aumentan cuando ya está un poquito más grande la cosa y bueno, es más complicado basarse solo en esto, ¿sí? Pero bueno, es otro elemento bioquímico, es otro marcador y está bueno que tengan el concepto. Bueno, damos por terminada la charla y esta imagen lo que quería era representarles también otro faro con el cómo pedir cosas a un paciente, ya sea de laboratorio o cualquier examen complementario, siempre teniendo en cuenta que si yo le pido, tienen que ir en consecuencia a lo que yo estoy pensando, ¿sí? Porque quien no sabe lo que busca, no comprende lo que encuentra. Es decir, pedirle millones de cosas a un paciente porque no sé qué es lo que tiene, tampoco va a ser útil. Probablemente nos pierda, nos marea, y encima nos puede suceder que perdamos tiempo, que nos distraiga, que aparezcan lo que se llama incidentaloma, es decir, algo que apareció de casualidad y que no tiene nada que ver con el problema del paciente y nosotros nos vamos por ese lado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es solo saber que GOT y GPT se estudia hígado, por así decirlo, sino saber darle una interpretación, o sea, que son marcadores de lesión, cómo se distribuyen, qué forma de la curva tiene, y de acuerdo a la forma, qué interpretación le voy a dar eso a mi paciente. O sea, se aplica el estudio a un paciente. Bueno, listo, chicos. Vamos con las preguntas. Bueno, yo voy a dejar de compartir.
Primero un espacio para cualquier tipo de aporte que quieran hacer, los docentes, los chicos de la ayudantía, o bueno, quien quiera hacer algún aporte, no hay ningún problema. Y bueno, y escucho, no sé si han surgido preguntas, dudas, algo. Doctor, solamente hay una duda en la diferencia entre pancreatitis aguda y crónica. Bueno, bárbaro. La diferencia, como les decía, es la forma de la curva. Ustedes en lo agudo van a tener de amilasa y lipasa un ascenso rápido y un descenso no tan rápido, ¿sí? Siempre el ascenso es más marcado que el descenso. Pueden estar varios días, incluso hasta semanas a veces, con estos valores elevados, pero siempre es como pico. Ahora, en la pancreatitis, para empezar, que es muchísimo más frecuente ver una pancreatitis. Si te tenés que retirar, anda tranquila, no. La diferencia es, primero, la frecuencia. La pancreatitis aguda es infinitamente más frecuente que la pancreatitis crónica. Ahora, si vos tenés una fase de ascenso de las enzimas y constatás después el laboratorio que no termina de bajar, sino que siempre queda ahí media elevada, ¿sí? Vos tenés que pensar que ese órgano sigue sufriendo. O sea, no estás yendo bien, algo está pasando. Entonces se está cronificando el proceso, por eso vas a ver que la curva es así y después se sostiene. En el caso de la pancreatitis aguda, vos no tenés que saber esto, pero cuando estudies pancreatitis vas a ver que algo que siempre está ahí como resonando y como generando es pensar que no haga complicaciones de la pancreatitis. El páncreas se inflama tanto que termina formando quistes que bueno, se llaman en realidad pseudoquistes porque son bolas de líquido básicamente. Entonces, la presencia, por ejemplo, de un quiste posterior a un evento agudo, te puede dar tranquilamente una amilasa sostenida elevada. Entonces la tenés que ir a buscar a la complicación. Por lo tanto, si vos no lográs el descenso de la amilasemia, vaya y busque amilasa, vaya y busque complicación. No, siempre las dos, solo amilasa no, amilasa y lipasa. Y por esto que decíamos de la especificidad, ¿no? No sé si eso responde la pregunta. ¿Quién había hecho? Porque además, chicos, la amilasa, no se olviden que tienen amilasa de tipo 1,4, que es la amilasa salival, la tialina. Entonces, si ustedes dosan amilasa, primero tienen que ver la isoforma pancreática. Y bueno, justamente como el doctor ha dicho, estas enzimas están presentes en 2 órganos. Si la piden por pedir a la amilasa sin el acompañamiento de la lipasa, no van a tener la especificidad de órgano que están necesitando. ¿Sí? Si el cuadro que ustedes piensan es una pancreatitis, obviamente, ¿no? Bueno, eso nada más. Perfecto, muchísimas gracias, Ian. ¿Sí? Y recuerden también que hay un porcentaje no tan menor, 15 a 20% de pancreatitis que pueden tener normal la amilasa, pero no la lipasa. Por eso les digo el tema de combinar las cosas. A veces puede pasar que no tengan el recurso, ¿sí? Depende de dónde vayan, de dónde estén trabajando. Pero siempre levanten el teléfono y hablen con su bioquímico de guardia o lo que sea y preguntar qué hace lipasa, hace amilasa, hace las dos cosas. A mí me ha pasado que a veces estás en lugares con menos recursos y solo te hacen amilasa. Bueno, te manejas con amilasa, con lo que tenés, siempre la clínica. Bueno, no sé, nada más, ninguna otra pregunta, cosa, nada. Muy buena clase, bien comprensible. Te agradezco mucho, Mauricio, Un gusto, profe. tu participación. Esto queda colgado
en el campo virtual, así que lo pueden. Pili, encárgate porque todavía no le he podido tomar yo la asistencia. Ya, Doc, ya está tomada la asistencia.